Soy Wang Bowen de la revista China Hoy y este es el podcast de Gobernanza, un podcast que explora el pasado, el presente y el futuro de la gobernanza en China, mientras trabaja para alcanzar sus objetivos de desarrollo y encontrar su lugar en la comunidad global. El presidente Xi Jinping asumió el cargo durante la sesión de la Asamblea Popular Nacional, celebrada en marzo de 2013. En los últimos años, han surgido nuevos términos en la esfera política china, como la democracia popular de proceso entero, el desarrollo centrado en el pueblo y satisfacer la aspiración del pueblo a una vida mejor. Lo que todos esos nuevos términos tienen en común es la gente, y el hilo conductor del enfoque del presidente Xi hacia la gobernanza estatal se ha centrado en acercar al partido y al pueblo. Desde la represión anticorrupción, la mayor en la historia del partido, hasta los esfuerzos más recientes para fortalecer el sentido de misión de los miembros del partido y aumentar su capacidad de respuesta. La creencia de Xi es que las barreras invisibles entre el partido y el pueblo chino deben derribarse continuamente para garantizar que el partido esté verdaderamente al servicio del pueblo. Nuestro partido debe mantener estrechos vínculos con el pueblo, pensar y actuar en su interés, y compartir con él las mismas penas y alegrías. Xi señaló en 2020. Las ideas de Xi se inspiran en un largo legado dejado por ex líderes chinos, incluido el presidente Mao, el revolucionario chino de principios del siglo XX, Sun Yat-sen, e incluso el antiguo filósofo Confucio. En este episodio del podcast de Gobernanza, hablaremos con los académicos Joseph Gregory Mahoney, Wang Yiwei y John Milligan White, para aprender más sobre los antecedentes de las opiniones de Xi sobre la relación entre el partido y el pueblo. La gobernanza de China por parte del Partido Comunista de China es el resultado de una experimentación y exploración social a largo plazo, con una teoría adaptada al contexto del mundo real y una evaluación que informa los ajustes a sus políticas. Incrementar la integración de un partido de 98 millones de miembros con el 93% restante de la población todavía requiere adaptación, experimentación y evaluación. Para hablar sobre el componente central de este proceso, mi primer invitado es Joseph Gregory Mahoney, profesor de Política y Relaciones Internacionales en la Universidad Normal del Este de China. En un artículo para Beijing Review sobre cómo el partido enfrenta los desafíos, el profesor Mahoney escribió que una de las contribuciones prácticas más importantes del presidente Mao para adaptar el marxismo al contexto chino es el concepto de línea de masas. Desde que asumió el cargo más alto dentro del partido en 2012, el presidente Xi ha estado poniendo un énfasis renovado en la implementación del concepto de línea de masas. Profesor Mahoney, gracias por acompañarme en el podcast de Gobernanza. ¿Cuál es el concepto de línea de masas? ¿Cómo se ha implementado en el pasado? The mass line is a key concept for how the party works with and for the people. La línea de masas es un concepto clave de cómo trabaja el partido con y para el pueblo, o masas en la terminología marxista. De acuerdo con esta línea o estrategia, el partido formula sus políticas reuniendo las ideas o la sabiduría del pueblo. Luego utiliza esta sabiduría para formular políticas, a menudo combinando aportes de organizaciones de masas y conferencias consultivas. Y trabaja junto con estos grupos, con la gente, para implementarlas.
Este ciclo se repite continuamente, incluida la modificación de políticas en base a la retroalimentación y las evaluaciones del pueblo y las condiciones cambiantes. Este concepto ha sido decisivo en términos de cómo el partido estableció su liderazgo y sentido de dirección. Tradicionalmente, se define sucintamente como del pueblo para el pueblo. Por un lado, el partido tiene el papel de timonel o centro, que guía el barco. Por otro lado, tiene el papel de administrador, que sirve al pueblo. Entonces, ¿cómo influye ahora este concepto de línea de masas en la relación actual entre el partido y el pueblo? The mass line is one of the wellsprings of China's people's democracy. La línea de masas es una de las fuentes de la democracia popular de China. Es una de las razones claves por las que el Partido Comunista de China ha tenido tanto éxito en organizar y liderar la historia de cambios revolucionarios de la nueva China, desde el pasado hasta el presente. Un punto que el presidente Xi subrayó poco después de asumir el cargo, al exigir que los miembros del partido estudiaran y aprendieran a practicar mejor la línea de masas. Pero también vale la pena señalar que más recientemente el partido ha afirmado que el pueblo, el partido y la nación son en gran medida uno en el mismo. Lo que puede sorprender a muchos oyentes es que la filosofía actual del presidente Xi sobre la relación entre el partido y el pueblo en general tiene vínculos distantes con Abraham Lincoln y el movimiento progresista de Estados Unidos. El doctor Sun Yat-sen fue un revolucionario chino que dirigió la campaña para poner fin a la monarquía de China en la década de 1890 y principios de 1900 y establecer China como república en 1902. Sun desarrolló una filosofía política que denominó los 3 principios del pueblo, que se centraba en nacionalismo, democracia y bienestar del pueblo. Sun atribuyó la inspiración de sus propios 3 principios a la fase de Lincoln sobre el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, en el discurso de Gettysburg de 1863. Según Wang Yiwei, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Renmin de China, tras su fundación en 1921, el Partido Comunista de China tomó estos 3 principios y les añadió otros. Profesor Wang, es fantástico tenerle en el programa. ¿Cuáles fueron estas adiciones? In the people, people-centric, before the people. Aprendemos del concepto en el pueblo, centrado en el pueblo, antes del pueblo, como pionero, porque el Partido Comunista de China se destaca frente a las dificultades, y después del pueblo, como servidor público. ¿Y cómo se están poniendo en práctica estos conceptos bajo el liderazgo del presidente Xi? Well, before the people and after the people is not just a slogan for the... Antes del pueblo y después del pueblo no son solo consignas, se practican en cada evento o durante todo el proceso. Por ejemplo, durante la pandemia en Wuhan, médicos y enfermeras de diferentes provincias se ofrecieron como voluntarios para ofrecer apoyo. Los miembros del partido realizaron los primeros viajes a Wuhan. Una vez controlada la situación, los miembros del partido continuaron allí trabajando, siendo los últimos en regresar a sus lugares de origen. El objetivo de garantizar que el partido gobierne desde dentro del pueblo es garantizar que los miembros del partido no descansen hasta que todo el pueblo disfrute de seguridad y comodidad. La idea de gobernar desde centro se remonta a miles de años atrás, a Confucio, quien defendía que la función principal del gobierno era educar y transformar al pueblo no mediante la regulación legal y la coerción, sino mediante el liderazgo personal y el ejemplo moral. Según Confucio, la fe del pueblo en su gobierno es de suma importancia, y construir esa fe o, en términos modernos, ganarse la confianza pública en el partido es una motivación importante para los esfuerzos actuales por mantener vínculos estrechos entre el partido y el pueblo. Esta idea fue retomada hace 2300 años por el filósofo griego Platón, quien introdujo la idea de gobernanza por parte de estadistas filósofos. El presidente ejecutivo de la Fundación para la Asociación entre Estados Unidos y China, John Milligan White, se une a mí para analizar cómo los escritos de Platón describen la China de hoy. Bienvenido, John. Platón describió una sociedad humana ideal, en la que un grupo de guardianes eran elegidos para gobernar en función de su carácter y habilidades. ¿De qué manera describe eso el liderazgo actual bajo el presidente Xi?
To me, the CPC is like China's guardian party. Para mí, el Partido Comunista de China es como el Partido Guardián de China. Creó la República Popular China y la ha guiado en este tremendo desarrollo económico y alivio de la pobreza. De 1.400 millones de personas, China ha generado lo que Platón llamaría un estadista filósofo. Entonces, ¿qué diría que es la diferencia entre un político profesional y el estadista filósofo de Platón? The difference is you have an entire system of thought. La diferencia es que los estadistas filósofos tienen todo un sistema de pensamiento que ahora en China se llama pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con peculiaridades chinas para una nueva era, que establece una mentalidad, no solo para aquellos dentro del partido, sino también para los 1.400 millones de personas. ¿Y cómo diría que esa mentalidad influye hoy en la relación entre el partido y el pueblo? One of the things I admire about China Una de las cosas que admiro del país es lo que se llama democracia centrada en el pueblo, que básicamente ha combinado el idealismo del socialismo, que debe beneficiar a todos, con el idealismo de la democracia, que es que un gobierno debe servir a los intereses de la gente y con la larga tradición histórica en China. Si observamos las acciones de Xi como líder y las ideas de gobernanza en las que se basan estas acciones, podemos hacernos una idea de sus creencias sobre la relación entre el partido y el pueblo al que representa. Un elemento central de esta creencia es aumentar su interactividad, aprovechar la sabiduría y las ideas del pueblo y liderar desde delante, detrás y dentro. Para lograrlo, es crucial construir la integridad moral del partido, no solo para ganarse la confianza del pueblo, sino también para aumentar la capacidad del partido de liderar con el ejemplo. De cara al futuro, el partido planea que este liderazgo desde dentro y la relación entre el partido y el pueblo sigan creciendo, una historia a la que volveremos en episodios futuros. A lo largo de esta serie, exploraremos temas relacionados con el presidente Xi y cómo se practica el gobierno chino. Para mantenerse al día con los podcasts, visite el sitio web de China Hoy, www.chinahoy.com.cn. Encuéntrenos en Facebook o Spotify con la etiqueta China Hoy o búsquenos en el sitio donde obtiene sus podcasts. Soy Wang Bowen en Beijing. Gracias por escuchar el podcast de Gobernanza. Adiós.